Muy buenas, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva charla. Yo soy Enrique Esteve y comunicaros de que esta va a ser mi última charla, ¿vale? Muchos diréis, ¿por qué es la última charla? Os preguntáis, porque es que ya tengo todo lo que tenía que comunicar ya está hecho, ya está y dicho, ¿de acuerdo? Entonces, pues no hace falta más hacer más vídeos y repitiendo lo mismo, ¿de acuerdo? Aunque en este voy a hacer más o menos un repaso de lo más importante que hemos hecho hasta ahora y un repaso prácticamente general de todo lo que hemos estado haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, se me ha olvidado dar clic aquí. Ahora sale la lucecita para que veáis la lucecita. Entonces, el título de esta charla va a ser 2025 y el agotamiento del petróleo, ¿vale? Y como subtítulo, sociedades complejas, donde hablaremos sobre nuevas formas de sobre nuevas sociedades o nuevas ideas que podemos incrementar en un futuro no muy lejano. En fin, no quiero desvelar el contenido de esta charla y lo que vamos a hacer pues es empezar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. A ver, sí, aquí estamos. Nada, pues quería comenzar recordando pues, los últimos acontecimientos, los últimos sucesos sobre las lluvias torrenciales que ha habido aquí en la Comunidad Valenciana y prácticamente en otros sitios de España, ¿de acuerdo? Eh, sí, bueno, aquí hay un comentario que pone aquí en la página, en la noticia de la página de Cazatormentas, que dice que recordemos que seguimos estando en el año 2020, un año extraordinario en todos los aspectos. ¿Extraordinario por qué? Porque ha sido el año donde más huracanes ha habido desde que hay registros, desde que se toman registros, ¿vale? Es el año que más huracanes ha habido. Incluso ha llegado a haber tres seguidos, ¿vale? Tres en marcha. Y sobre todo ha habido bastantes huracanes en esta parte del Atlántico, ¿vale? En nuestra parte del Atlántico. Aquí tenemos, este no es la tormenta tropical que causó las lluvias, ¿vale? Pero fue la siguiente, ¿vale? La siguiente a la que causó. Lo que hizo, a ver, voy a sacar el láser. Puntero láser, vale, aquí está. Vale. Lo que hizo la tormenta tropical es que, o sea, lo que se generó, hubo una tormenta tropical que vino del Atlántico y se fue metiendo por aquí, por debajo del Mediterráneo. Al final, el viento que venía del Levante, pues hizo que llegásemos a tener muchísima precipitación, ¿vale? Que hubiesen inundaciones, ¿de acuerdo? Sí, bueno, aquí en la noticia podéis ver que después del acontecimiento de lluvias que tuvimos, desde hace unos pocos días, los modelos meteorológicos nos vuelven a dar una sorpresa: el desprendimiento y el aislamiento de una baja de cercanía de Madeira y su posible transición subtropical o tropical, que fue esta, ¿de acuerdo? Y nada, aquí podemos ver un repaso de los porcentajes de lluvia que tuvimos aquí en la Comunidad Valenciana, ¿vale? En nuestra terreta, aquí en la ribera. Pues nada, vamos a seguir. Vamos a seguir. Nada, comentaros. Esto fue en las lluvias, ¿vale? Estos fueron los resultados que hubieron en lo que es por el tema de las precipitaciones, aquí en Gemesí, ¿vale? Esta foto es de Alcira, ¿de acuerdo? Estuve repasando un poco, pero bueno, cuando hice la charla de Gemesí, tiempos de cambios, o sea, Gemesí, tiempos de cambios, o sea, tiempos de cambios para Gemesí, ¿vale? Lo hice aposta para la página de Facebook de Gemesí Polepina, que podéis ver, está hecha del 15 de febrero, donde ya expliqué que íbamos a tener muchos cambios, ¿vale? Y justamente el mes después tuvimos el coronavirus, ¿vale? Pero bueno, no hablé del coronavirus, pero sí hablé del tema del calentamiento global. Dentro del calentamiento global están las pandemias. Eh, no hice alusión a ellas, pero bueno, tened en cuenta que dentro de lo que es calentamiento global están las pandemias. Y están las pandemias porque, bueno, está la mayoría de información que hay en este vídeo la cogí del blog de Ferran Puigvilar, perdón. Que la página del blog es Usted no lo sabe, ¿vale? Yo la recomiendo y la mayoría de información que puse allí
de este blog, ¿de acuerdo? Y en este blog se habla de las pandemias, por supuesto. Podéis encontrar información sobre pandemias, ¿vale? Aquí podéis ver lo que es, o sea, el Pont Blau, ¿vale? Pese en el vídeo de lo que es el genocidio Palopina, ya comenté de que aunque hubiesen hecho las obras para evitar la inundación o para evitar mayormente las inundaciones, pues iba a suceder igual, ¿no? Entonces, como me comuniqué en el vídeo de la genocidio Palopina, vemos que Effective Wonder, ¿vale? Como vemos la fotografía, incluso había un chico con la barca hinchable. Podemos ver que Pont Blau se inundó y bastante, ¿vale? Bastante. Y también sucedió lo que es el paso hacia lo que es el barrio del Raval, ¿vale? Todo esto de aquí es el paso hacia el barrio del Raval y por arriba, como podéis ver, pasa el tren, ¿vale? Y podemos ver también el famoso paso de cebra de Jaime Sí, que se ha hecho famoso. ¿De acuerdo? Pues comentaros lo que he comentado antes, ¿vale? Que es una de las cosas que no se habla prácticamente. O sea, es lo mismo que el cáncer. El cáncer está producido por la contaminación, ¿vale? El calentamiento global está producido por la contaminación y el coronavirus es producido por el calentamiento global, por la invasión humana, ¿vale? Vosotros diréis, ¿cómo puede ser eso? Puesto que una de las causas de contaminación es la invasión humana, ¿vale? Los viajes hacia China, por ejemplo, en este caso, viajes de un sitio para otro, de cuestión de negocios o de trabajo de empleo, ¿vale? Hemos llevado a la producción a ciertos países, en este caso China, y entonces pues ese paso constante de personas viajando de un sitio a otro, pues ha hecho que lo que es la expansión del virus se prolongue mucho más. Y la invasión de zonas silvestres donde habitan animales, que donde no hay personas, el hecho de que vayan personas, como se dice en la noticia, que falta ver hasta dónde puede llegar la noticia o hasta dónde puede haber intercambio de virus entre animales y personas, pues se ha producido lo que es el intercambio de virus a personas, ¿vale? O todavía hasta dónde es cierto esto, pero bueno, la versión oficial dice que sí así, ¿no? Que ha sido de intercambio de un animal a una persona, ¿de acuerdo? Pues todo esto ha sido la causa de que tengamos en estos momentos el coronavirus por todo el mundo, ¿vale? Vamos a seguir. Vale, ¿cuál es el principal problema que nos afecta, que afecta a nuestra sociedad? El que suceda estos cambios drásticos de digamos, estos cambios o estas inundaciones, debido que sobre todo tenemos que recordar que ahora con el calentamiento global esto es mucho más frecuente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema que tenemos ahora en estos momentos respecto a lo que es en inundaciones y daños por causas meteorológicas, ¿vale? O inundaciones causas meteorológicas. Tenemos que tener en cuenta el coste energético. Pero cuando hablo de coste energético no me refiero a dinero, me refiero al consumo de energía. ¿De acuerdo? Sea petróleo o electricidad, ¿vale? Otro tipo de energía, como puede ser el gas, ¿vale? Pero mayormente nos referimos a lo que es el uso de petróleo y energía, ¿vale? Como podemos ver en estas fotografías, podemos ver que las lluvias han provocado pues, daños en caminos, ¿vale? Han ensuciado las calles, destrucción de infraestructuras, ¿vale? No solo dentro de la ciudad, sino también fuera de la ciudad. Entonces, todo esto, inundaciones de bajos, inundaciones de pasos subterráneos, en fin, como hemos visto en el Pont Blau, destrozos en polígonos industriales, en fin, la destroza es generación, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que pensar de que el calentamiento global nos está llevando a que cada vez estas cosas sucedan mucho más. Entonces, esto nos lleva a tener un coste energético. Y cuando hablamos de un coste, no, quiero que tengáis en cuenta una cosa, no nos referimos a un coste económico. ¿De acuerdo? Que sí, que lo hay. ¿Vale? Pero lo más importante es el coste energético. ¿De acuerdo? Y vosotros diréis, ¿por qué estás haciendo referencia al coste energético? Vale, una de las razones por la cual estoy haciendo este vídeo, ¿vale? Es que nos faltaba poner fecha hace tiempo que hablamos del colapso energético, ¿vale? Vamos a cambiar. Y nos faltaba poner fecha a lo que es el inicio, que ya estamos en pleno inicio, porque la pandemia es un inicio de colapso, ¿vale? Lo que pasa es que, digamos de que como no se habla mucho de ello en los medios de comunicación oficiales,
se habla, pero muy poquito. Pues esperemos que se empiece a hablar de todo lo que es el colapso energético, todo lo que es el colapso de nuestra sociedad, más hacia el 2025. ¿Vale? Para el 2025, imagino que empezaremos a reconocer, ¿vale?, que hemos tocado los límites energéticos del planeta, ¿vale? Se calcula que la producción del petróleo para el 2025 será de un 50% menos que la actual, ¿vale? Entonces esto va a causar muchos problemas. He visto otras cifras, otras cifras, otras fechas que hablan del 2023, pero yo voy a poner referencia al 2025 puesto que me fío más de la información que pueda dar Antonio Turiel que de otros sitios, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como información seria, me fío más de la de Antonio Turiel. Entonces, más o menos, la cosa está calculada hacia el 2025. Aunque ya repito, he visto fechas de 2023. ¿De acuerdo? Entonces, como he dicho antes, hemos tocado límites energéticos del planeta. ¿Vale? Lo hemos tocado. Y tenemos que empezar a reconocer que esto es así. Cosa que no lo estamos haciendo. ¿Vale? Por lo menos nosotros no. La mayoría de los medios de comunicación y los políticos no lo están reconociendo aún. Entonces, tenemos que entender que, sobre todo, que nosotros, en vista de cómo está evolucionando todo, tenemos que entender que nosotros no vamos a dejar el petróleo. Es el petróleo que nos va a dejar a nosotros. Esto hay que tenerlo muy claro. ¿Vale? En un par de décadas, un vehículo lo tendrá quien pueda pagarlo. He puesto aquí entre comillas los ricos, pero creo que va a ser más aquel que tenga trabajo, ¿vale? Porque no sabemos cómo va a evolucionar el tema de los precios del petróleo. Vosotros diréis, ¿por qué? En teoría, cada vez, en teoría, según el sistema, cómo funciona actualmente, cuando menos hay una cosa, más valor tiene. Pero también puede suceder de que, como el problema que está teniendo ahora el petróleo, es que el coste de extracción cada vez más caro, muchas empresas están abandonando el petróleo. A lo que depende conforme evolucione todo, puede bajar o puede subir. ¿De acuerdo? Porque a lo mejor si muchas empresas abandonan la producción del petróleo, deje de tener un valor. ¿De acuerdo? Posiblemente por el coste de extracción. Entonces, una de las cosas que va a suceder es la pobreza energética, va a aumentar. ¿Vale? Con el aumento de los precios de los alimentos. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Con la disminución de lo que es la producción de petróleo mundial, va a disminuir la producción de alimentos. Esto puede acarrear muchísimos problemas. Las medidas de escasez energéticas se tomarán a medida que lleguen menos barcos a nuestros puertos. Y pongo entre paréntesis otra vez por el tema de los políticos. Pongo el tema de políticos inútiles, puesto que de momento, sobre este tema estáis escuchando variamente a muy poca gente, ¿no? Hace poco salió Antonio Turiel hablando del tema en la 2 y realmente quienes hablamos de esto somos activistas, economistas como puede ser Vicent Cucarella, ¿vale? Juan Bordea, en fin, somos realmente muy pocos y otros más compañeros que hablan a nivel regional, en fin, hablo de los compañeros valencianos. En fin, realmente son pocos los activistas y los científicos, ¿vale? Como gente de educación, ¿cómo se dice? En fin, ya me sale la palabra. Del sistema de educación, ¿vale? Universitario, todo esto. Entonces, como he comentado, somos pocos los que estamos comentando y realmente, como he dicho, como estos son lo que comentamos, son cosas que cuesta mucho tragar, pues no tenemos un micro o un medio de comunicación oficial o semi-oficial que nos ayude a transmitir todo esto que estamos diciendo. Tenemos que decirlo mediante redes sociales o, en fin, redes sociales. No tenemos una segunda opción, ¿de acuerdo? Porque a mucha gente les cuesta entender que esto va a ser así, ¿vale? Y rompe los intereses de muchos. Entonces,
como ya he comentado antes, los políticos son inútiles y como van a la suya y van pensando en sus cosas y no entienden de que esto se ha acabado, ¿vale? El capitalismo se ha acabado y todo lo que conocíamos se ha acabado y nunca va a volver a ser el crecimiento económico que va a garantizar que algunos siguen en los bolsillos, pues, en fin, vamos a colapsar, ¿de acuerdo? Vamos a colapsar. Entonces vamos a seguir hablando, seguir hablando de esto. Tenemos que entender de que qué es lo que ha sucedido, ¿no? ¿Por qué hablamos del 2025? ¿Vale? Realmente, como veis aquí en el láser, perdón, aquí, esto de aquí, ¿vale? Todo esto que está sucediendo ahora se esperaba que sucediese en el 2040, ¿vale? ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que con la destrucción medioambiental y lo que es la invasión humana, ¿vale? Cuando hablamos de la destrucción medioambiental, hablo de la invasión humana, en fin, sobre todo hablamos de lo que es la extracción de recursos energéticos y minerales, ¿vale? Hablamos del fracking. Bueno, vamos a hacer referencia al fracking. ¿De acuerdo? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Pues se había acabado lo que es el petróleo convencional, que es el petróleo aquel que es fácil extraer, y estábamos ya extrayendo con métodos no convencionales, ¿no? En este caso, fracking es el más famoso, ¿vale? Tenemos otras formas de extracción, pero fracking es el más famoso. ¿Qué pasa? Pues que esta extracción, hacer esto, cuesta muchísimo dinero. Así que países como Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, había estado subvencionando sus empresas. ¿Por qué? Porque la venta del barril de petróleo estaba por debajo de los $60, cuando para ser rentable el barril de petróleo de fracking tiene que estar por encima de los 60. En este caso, en la economía global, conforme está tocada, el precio oscilaba entre los 35 y 40 dólares el barril. Más o menos estaba por ahí, ¿vale? Entonces nunca llegó a superar los 60 dólares. Algo que el gobierno norteamericano estadounidense tuvo que estar subvencionando la mayoría de empresas norteamericanas dedicadas al fracking. Por este hecho, ¿vale? Porque son formas de extracción muy costosas. Se requiere incluso de una tasa de retorno energético, se llama así, el coste de extracción se llama de una tasa de retorno energético. Bueno, depende de cómo lo veamos. En este caso vamos a decir que es baja, ¿vale? Por la extracción de energía que se extrae es muy baja. Se usa mucha energía para extraer, a lo que la extracción que se extrae, la energía que se extrae es muy baja. Entonces tenía una tasa de retorno energética muy baja y aparte había muchas querellas medioambientales a estas empresas que hacían el fracking, ¿vale? Que tenían realmente muchas dificultades económicas para tirar adelante. ¿Qué ha pasado? Pues que el coronavirus ha hecho pues que la producción de petróleo mundial se estancara, incluso llegara a menos 30 y pico, 35, menos 35 dólares el barril. O sea, llegó un momento que el barril no sabían dónde colocarlo y incluso lo regalaban, ¿vale? Estaba por debajo. O sea, lo regalaba, valía menos 35, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el coronavirus lo que ha hecho ha sido acelerar todo el proceso. Todo aquello que iba a tardar hasta que va a suceder en 2040 está sucediendo ya, ¿vale? Esto ha hecho que empresas de fracking estén todas muchas empresas de fracking estén en la quiebra. Incluso cuando hablamos del fracking, que hablamos sobre las empresas que hemos estado hablando sobre empresas norteamericanas, también me refiero a empresas europeas, a empresas de todo el mundo, ¿vale? Han hecho que ya hacía tiempo que estaban en camino hacia la bancarrota, porque antes del coronavirus ya se estaban viendo en las gráficas que ya había un camino hacia la bancarrota, ¿vale? Un proceso digamos, de abandono del petróleo. Ya había un proceso de abandono del petróleo, pero al llegar lo que es el coronavirus, esto se ha acelerado mucho más. ¿De acuerdo? Así como empresas de Repsol, por ejemplo, ha dicho de que ya no quieren saber nada de la extracción de energías fósiles. Ellos han acabado, están ya incluso pensando en hacer plantas de energía eléctrica. ¿De acuerdo? Bueno, de eso ya hemos hablado sobre lo que es las renovables y tal. Pues podéis ver aquí lo que es el tema sobre, en estas charlas que ya hice, en lo que es el final del crecimiento. Hablo sobre el tema del crecimiento, que hubo parones de crecimiento. Llegamos al punto de un crecimiento cero con el coronavirus.
y sobre el proceso de colapso económico que ya iba dándose antes del coronavirus, ¿de acuerdo? Y sobre todo hablamos sobre lo que es el cuelgue del sistema y lo que es el problema de las energías, en este vídeo de aquí, que es, bueno, en fin, la charla de cuelgue del sistema, ¿vale? Acá hablamos sobre el problema de la energía. Os recomiendo que veáis, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta que lo que ha sucedido es que ha habido un proceso de aceleración que está haciendo de que las empresas no puedan o sea, se han ido a la ruina, y que en estos momentos lo que va a suceder es que a partir de ya muchas empresas van a abandonar la extracción del petróleo porque ya no va a ser rentable, ¿vale? El coste de extracción es mucho más elevado que lo que sacan ellos por la venta de petróleo en el mercado. Entonces esto va a hacer que se abandone la producción del petróleo y que porque esto depende, realmente esto depende. Se han sacado unas estadísticas, ¿vale? Unos cálculos, y se calcula que para el 2025, esto se calcula, más o menos puede ser cierto, se puede acertar, es una estimación, ¿de acuerdo? Porque todo se depende de lo que consumamos, o lo que gastemos, o conforme vayan los países tomando medidas. Pero se calcula, y lo más seguro es que sea así, es que para el 2025 la producción mundial de petróleo sea de un 50% menos de la actual. Incluso, como ya hemos comentado antes, he visto para 2023. ¿De acuerdo? Entonces, explicado esto, vamos a seguir adelante. Vale. Historia de las ciudades. ¿Por qué había puesto como subtítulos el tema de las sociedades complejas? Vale. Una de las cosas que yo vi que respecto al colapso energético creo que es muy importante hablar del tema, hablar de lo que es de las sociedades complejas. Porque es importante hablar de las sociedades complejas. Que me era importante hablar era respecto a las ciudades, ¿vale? Las ciudades, que es respecto a la historia de la humanidad. A medida que ha ido evolucionando la historia de la humanidad, las ciudades también han ido avanzando y haciéndose más grandes y cambiando. Entonces, y hacer un poco de hincapié y hablar sobre las ciudades respecto al colapso. Necesitamos cambiar el modelo de las ciudades después del colapso sí, después del colapso. Cuando llegue el colapso, creo que es muy importante tener en cuenta que no podemos seguir con el modelo de las ciudades actuales. Hay que cambiar el modelo, ¿vale? Porque si no lo hacemos, vamos a seguir colapsando y vamos a seguir teniendo sociedades mucho más modelos sociales mucho más empobrecidos, ¿vale? Una sociedad más empobrecida si no lo hacemos así. Entonces, quería hacer un repaso de la historia de las ciudades, ¿no? Aquí vemos la ciudad antigua, ¿vale? Ciudad antigua como la Roma, que era una estructura octogonal, calzada, pavimento, conducción de agua, canalización de aguas residuales. Luego vemos la ciudad medieval, que eran ciudades pequeñas, recintos amurallados, calles estrechas, trazado irregular. La ciudad de edad moderna, ¿no? O sea, con una planificación ordenada, trazados regulares, numerosos palacios y espacios públicos, ¿vale? Y todo eso pues se iba haciendo pues mayoritariamente con la energía humana, ¿de acuerdo? Se utilizaba la energía animal, los animales, pero sobre todo se hacía con la mano de las personas, ¿no? La mano humana, ¿vale? El trabajo humano. Luego ahí vimos, ya se fueron descubriendo otros tipos a medida se iba descubriendo como es el carbón o el petróleo, y vemos que ya hay una ciudad moderna, planificación ordenada, trazados regulares, numerosos palacios y espacios públicos, ciudad industrial, construcción de fábricas, se destruyen murallas y se ponen en marcha los ensanches, creación de varios por clases sociales y aparición de varios periféricos, y lo que son ciudades actuales, ¿no? Ciudad industrial, traslado de fábricas a las afueras de las ciudades, apareciendo los polígonos industriales, conversión de las antiguas fábricas, viviendas, centros comerciales, etcétera, aparición de áreas metropolitanas. Vemos que a medida que las ciudades han ido evolucionando,
ha sido porque ha habido nuevas formas energéticas. Han aparecido nuevas formas de, de construir ciudades, ¿de acuerdo? Vale, como decía mi compañero Vicent Cucarella, lo que está en valenciano, lo traduzco al castellano, nuestra civilización se ha construido gracias a los excedentes energéticos, añadiendo diferentes fuentes de energía ricas sin abandonar las anteriores. Eso eh, eso ha hecho añadir capas de complejidad a la sociedad. Si la nuestra sociedad actual es tan compleja, es porque ha contado con un enorme excedente energético, proporcionando por los combustibles fósiles. Pero ahora nos enfrentamos al declive en oferta del petróleo y también a la obligación de abandonar los combustibles fósiles por atenuar el cambio climático. En esta situación, nuestra sociedad habrá de reducir su complejidad. ¿Vale? Cuando hablamos de la complejidad nos referimos en el lenguaje cotidiano, la palabra complejidad es usual. Significa que algo es muy complicado, enmarañado o difícil. ¿De acuerdo? Entonces, para que vais entendiendo un poco lo que es la palabra complejidad. ¿Vale? Por tanto, comenzamos a abandonar de manera organizada o empezamos a abandonar esta complejidad de manera organizada o sufriremos una simplificación o empezamos a abandonar la forma de consumir energía que tenemos hoy en día, ¿vale? O de manera organizada o sufriremos una simplificación involuntaria en forma de colapso social. ¿De acuerdo? Y ahora explicaremos todo esto mediante esta gráfica, ¿vale? Que viene junto al comentario de Vicente Cucarella en la siguiente fotografía. Vale, como podemos ver aquí en esta fotografía, ¿vale? Tenemos que entender desde que 1800 hasta la fecha de más o menos actual, 2019, hemos ido siempre añadiendo formas nuevas de energía, ¿vale? Desde la biomasa, carbón, aceite, gas, ¿vale? Y ya lo que podemos llamar como uranio, o sea, lo que es la extracción de uranio y energías renovables, ¿vale? Energías renovables, todo, ¿eh? Nuclear es esta de color rojo, pues esta franja de aquí, ¿vale? Es las energías renovables que estamos usando hoy en día, ¿vale? Paraos a pensar de que si hoy en día en la historia usamos todo esto, ¿vale? Y por el tema del calentamiento global, que estamos destruyendo nuestra especie, destruyendo todo el planeta, pues si tenemos que sustituir todo esto que estamos usando ahora, ¿vale? Si usamos todo esto de energía y con esta franja de aquí tenemos que sustituir esto, pues prácticamente es imposible. ¿Vale? No podemos seguir con el mismo modelo de producción de energía actual, ¿vale? Tenemos que entender, ¿vale? Como hago referencia en estos tres dibujos, que hoy en día seguir produciendo energía para ganar dinero, no podemos seguir así. O sea, tenemos que cambiar la forma de operar totalmente. Porque aparte de que es que no tenemos ninguna salida. O sea, no podemos seguir subsistiendo como especie o sociedad en un modelo como como estamos ahora. Y para eso hay que entender que no podemos seguir intentando, no sé, generar energía para ganar dinero, para que algunos ganen dinero, para crecer la economía. No podemos seguir así. Pues esto es algo que tenemos que tener muy claros todos. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. A ver si me aclaro yo con el ratón, porque con tanto ahora, tanta pantalla, tanta historia. A ver, seguimos pues. Entonces, tenemos que pararnos a reflexionar, ¿vale?
hemos conseguido tener todo lo que tenemos, porque la energía que estábamos usando para construir todo lo que, en este caso aquí tenemos a GMSI, la energía que hemos usado para construir a GMSI, no sea abundante y barata. Y ahora va a suceder todo lo contrario. Ahora tenemos que mantener lo que tenemos. Tenemos que mantener todo lo que tenemos, con menos. Eso es imposible. O sea, mantener lo que tenemos con menos, o sea, con el... No podemos, o sea, hemos hecho todo lo que hemos hecho porque nos ha sobrado nos sobraba la energía. Era abundante y barata. Ya va a ser escasa y cara. Posiblemente sea escasa y cara. Aunque puede ser que también sea escasa y barata. ¿Vale? Todo depende de conforme la cosa se evolucione. ¿De acuerdo? Pero no podemos mantener el modelo actual de crecimiento y de mantener lo que tenemos, porque primero tenemos, como hemos comentado al principio de lo que es la charla, tenemos ahora cambios climáticos que cada vez son más bruscos. Y va a ser más brusco, como he comentado antes, y más seguidos. ¿Vale? Y va a producir que tengamos realmente más problemas de riada, tormentas, en fin. Y aparte, pues vamos a disponer de menos energía para poder reparar todo lo que... En fin. Creo que me explico bastante bien. ¿Vale? Respecto, entonces va a hacer falta que pensemos en nuevas formas de hacer las cosas. ¿Vale? Hago referencia aquí, como veis aquí, a mi charla Imaginando el Futuro, puesto que hablo de ello, ¿vale? En esta charla. Y lo que estamos haciendo más o menos es hacer un repaso más profundo de lo que ya hablamos del contenido, un poco del contenido que hablamos de esta charla, ¿de acuerdo? Imaginando el futuro. Entonces estamos intentando hablar un poco más profundamente respecto a lo que es el tema de las sociedades complejas y sobre todo hablamos de las ciudades. Necesitamos hacer nuevas sociedades más sencillas y ciudades adaptadas a lo que viene. Entonces, tenemos que pensar en esto, de que no vamos a poder mantener todo lo que tenemos ahora. Vamos a seguir. Y una de las soluciones que podemos encontrar están en las ideas de Jacques Fresco. Yo cuando conocí a Jacques Fresco, en un principio había muchas ideas que él promulgaba que me resultaban un poco, no me entraban en la cabeza. ¿No? Pero a medida que he ido conociendo cómo funciona, o sea, lo que sucede en nuestra sociedad, cómo funciona nuestra sociedad, los problemas que tiene, el camino que estamos recorriendo y hacia dónde vamos, pues le he ido a poco dando la razón. ¿De acuerdo? Yo sé que mucha gente ha visto los vídeos de Jacques Fresco en los documentales de Zeitgeist y luego los vídeos documentales que ha hecho ya en lo que es el movimiento de Venus Project. Y algunos habrán pensado en, no sé, en sociedades un poco salidas, pero al final salidas de contexto actual, ¿no? Y un poco así tipo fantásticas y tal. Pero al final no tengo más remedio que darle, o sea, tengo que reconocer que Jacques Fresco ya predijo todo esto que está sucediendo ahora. Más en los documentales del movimiento Zeitgeist, de Peter Joseph en Zeitgeist, ella nos avisa y nos diciendo lo que está sucediendo. Por lo tanto, no puedo dejar de admirar a este hombre, porque cada vez que voy conociendo el modelo social donde vivimos y voy viendo hacia dónde vamos, pues veo que ella se adelantó a los acontecimientos que están sucediendo ahora. Entonces, pues no puedo dejar lo que diga, de darle en muchos aspectos la razón. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Jack presenta sus ciudades, pues por supuesto tenemos que tener en cuenta de que muchos de sus ideas nos podrían venir bien. ¿De acuerdo? No digo que todo lo que diga Jacques Fresco nos pueda venir en un futuro muy cercano bien, pero sí, muchos de los conceptos e ideas que nos habla y nos muestra, pues te puede tener razón y podrían venirnos bien, ¿vale? A la hora de crear nuevas ciudades. Entonces, tengamos en cuenta las ideas de Jacques Fresco, ¿vale? Porque
nombrar ya fresco, pues que no hay más. O sea, sí he visto diseños de futuristas de ciudades, pero de momento el único personaje que veo que realmente iba encaminado hacia lo que nos está pasando hoy en día en la actualidad es ya fresco. Era un visionario. Era un visionario y ahí está. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir. Entonces, tenemos que pensar, si tenemos que pensar en construir nuevas ciudades, ¿por qué tenemos que desechar? Tenemos que tener muy claro por qué tenemos que desechar las actuales, ¿de acuerdo? Mira, yo vivo cerca de lo que es el parque, de lo que es el Parque Salvador Castell. ¿Vale? Esta zona de aquí, que están ahora en plena obras, que es delante de lo que es el Instituto de San Vicente Ferrer y el Patronato. Yo ya he visto en cuestión de 1 año y medio, 2 años, hacer varias excavaciones. Una por un cableado, para que por aquí, esta zona de aquí, hay un transformador y cayó un rayo y se jodió el cableado y tuvieron que abrir. Y eso hace cosa de unos meses. Y ahora estamos viendo abrir. Vale, vosotros os dais cuenta del coste energético que requiere cada vez que hay un problema abrir el suelo y volver a hacer lo que hay que hacer, meter tuberías, en fin, lo que haya que hacer, cambiar cableado. Esto requiere un coste energético que para el 2025, el momento que tengamos lo que es el colapso, el inicio del colapso energético, va a ser realmente caótico, o sea, insostenible. ¿De acuerdo? Ahora de momento están las máquinas ahí haciendo agujeros, ¿vale? Estamos generando, porque no somos muy conscientes del problema. O sea, no se están tomando ninguna medida hacia el problema de donde vamos, ¿vale? Y se está haciendo. Pero quiero que empezáis a pensar en el problema que vamos a tener dentro de poquitos años ya. Y creo que empecéis a pensar que esto no lo podemos permitir. No vamos a poder permitirnoslo. ¿De acuerdo? Hacer costes energéticos de este tamaño, hacer gastos energéticos de este tamaño, hay que empezar a replantearse si esto es realmente eficiente. ¿De acuerdo? Y vamos a seguir. Lo que nos convendría es, como he dicho, lo ideal sería hacer nuevas ciudades. ¿Vale? Lo ideal sería hacer ciudades que estén en un sitio donde, en el caso de inundación, el agua no se quede estancada y continúe hacia abajo, hacia el mar. ¿Vale? Y en el caso, antes de hacer las ciudades, lo que podemos hacer es una infraestructura subterránea, donde puedan ir las tuberías y los cableados. En este caso, pongo aquí este túnel, aunque es un túnel grande, parece que sea de metro, pero podría ser un poco más pequeño, más o menos. ¿Vale? Podríamos hacer una estructura y encima subterránea, ¿vale? Con canalización, a ver, con las dos pantallas me hago lío. Con la canalización, en caso de inundación, hay una canalización donde desagüe el agua, ¿vale? Y hacer las ciudades donde, en caso de lluvias torrenciales, no da el paso a que el agua se pueda estancar, sino que pueda continuar hacia abajo, hacia el mar. ¿Vale? Y sobre todo, pues antes de hacer la parte superior de la ciudad, baja a hacer subterránea, ¿vale? Donde pone ya tuberías, pone todo cableado, sin tener que ir con la máquina trasladando y generando, ya que vaya todo por debajo. ¿De acuerdo? Y luego ya hacer encima, pues, una ciudad, si puede ser, no, o sea, tendría que ser simétrica. Tenía que ser simétrica. Para lo que no sepáis lo que es la palabra simétrica, simetría del latín sistematía es la correspondencia exacta en tamaño, de forma, posición de las partes de un todo. Un ejemplo de simetría es el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. Una obra que presenta un cuerpo humano perfectamente simétrico. ¿De acuerdo? Ponéis aquí el dibujo más o menos, para que tengáis una idea de lo que es cuando me refiero a la simetría. Entonces, vemos que la mejor forma de hacer una ciudad sería algo simétrico. ¿Vale? Sería, a la hora de hacer los túneles, pues sería mucho más sencillo, mucho más eficiente a la hora de hacer esto. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Una de las cosas que también podemos hacer es, para no tener tanto gasto energético, en este caso, ya Fresco nos propone hacer ciudades que, si os veis, no hay calles. No hay calles. Todo lo que todo es una especie de edificio grande, excepto lo que es los barrios
los barrios, bueno, pues fueran urbanizaciones, ¿vale? Hay un barrio donde hay especie de casitas, en fin. Pero él propone, que me parece muy buena idea, ¿vale? Pues todo depende de cómo va o cómo se desenlace el calentamiento global, ¿vale? El tiempo que tardemos en reaccionar para hacer estas cosas. Él, como veis aquí, hace una ciudad totalmente donde las calles están dentro del edificio. Es una forma de aislar lo que es la ciudad térmicamente y en caso de lluvias, pues no, que no haya tanta inundación, en fin, de abaratar costes y ser eficientes. ¿De acuerdo? Me parece una idea genial. También aquí hay otro proyecto, ¿vale? Otro proyecto de ciudad que más o menos también nos podría servir. No es todo lo que es no es toda una ciudad en una sola pieza, pero podemos hacerlo de varias piezas enormes, grandes. ¿De acuerdo? Y hay que pensar que las ciudades saben que tienen que ser autosuficientes energéticamente y eficaces térmicamente, ¿vale? Como vemos aquí, la energía que se pierde no se ve dentro de nuestros hogares, ¿vale? Pero constantemente nuestras casas están mal construidas, energéticamente mal construidas, no están bien aisladas y cuando vienen olas de calor o de frío se nota realmente, ¿vale? Gastamos más energía para calentarnos o enfriarnos. Entonces, si producimos ciudades que sean autosuficientes y que sean eficientes, pues mucho mejor, ¿vale? Vamos a seguir. Vale. Hay que tener en cuenta que hay muchos mitos, ¿vale? Actualmente hay muchos mitos, ¿vale? El mito de la vivienda nunca pierde valor. Esto es un mito. Lo digo porque yo estoy cansado de ir por las calles y ver pisos que se venden, ¿vale? Y, y hay que tener en cuenta pues, que hay aspectos, por ejemplo, aquí aspectos comunes de lo que es la vivienda, ¿vale? Se habla mucho o sea, una vivienda pierde valor, ¿vale? Dependiendo de la antigüedad, de mantenimiento y reformas, de orientación, de ubicación, de stock, etcétera. O sea, hay muchas teorías sobre lo que es el mito del valor de la vivienda, ¿vale? Y aspectos en un futuro cercano, ¿vale? Lo que va a suceder es que, si os dais cuenta, ya no solo está sucediendo en la GMSI, porque hace poco salió en las noticias de que la Generalitat había comprado unos edificios en el Raval, ¿vale? Por 1.000 euros la vivienda. Y el ayuntamiento hizo como un comentario en la noticia diciendo que respecto a que cualquiera hubiese comprado por 1.000 euros la vivienda. Yo no estoy muy de acuerdo en eso. Y luego fue Vox y sí, se apropió de esa noticia del hecho de que, en fin. Entonces, lo que hay que comentar es que lo que está sucediendo es que en estos momentos nuestra sociedad cada vez tiene menos empleo. Cada vez hay menos empleo. Y estamos perdiendo, la agricultura la estamos perdiendo totalmente, ¿vale? Cada vez la gente gana menos dinero en el tema de la agricultura. Lo que va a suceder es que mucha gente de la Génesis se pire, se vaya del pueblo. Esto ya está sucediendo. Si nos paseamos por la Génesis, vemos que hay un montón de viviendas que se venden. Mucha gente se está empezando yendo ya. Y ya se han ido, o sea, la gente joven se está yendo ya, ¿vale? Entonces, el hecho de que el ayuntamiento haya cogido y haya comprado, la consellería haya comprado viviendas que están para reformar, ojito, por 1.000 euros para vivienda social, cuando la gente está empezando a irse ya, en fin. Pues tenemos que tener en cuenta de que el valor de la vivienda cada vez va a disminuir el valor de la vivienda. ¿Vale? Como digo, aquí aspectos de un futuro cercano: el aislamiento térmico, la eficiencia energética, casas inteligentes, domótica, ¿vale? Precios desorbitados, desempleo, cambio de modelo social. Son causas que están haciendo que están ya siendo importantes a la hora de lo que es, aparte de lo que hemos visto en los aspectos comunes, son aspectos que ya se están empezando a dar. ¿De acuerdo? Lo que es aislamiento térmico, eficiencia energética y casas inteligentes domótica, esto ya sucede, pero dentro de lo que es el colapso social, habría que añadir precios desorbitados, desempleo, que está empezando a producirse mucho ya, por el tema de que cada vez que hay menos energía va a haber más desempleo,
Y sí, por supuesto, estamos en pleno colapso social, ¿vale? Cambio de modelo social, ¿vale? A lo que mucha gente que está vendiendo sus casas, los precios que mayoritariamente están poniendo son precios desorbitados. Precios desorbitados. Y no van a conseguir vender. No solo porque va a haber un gran incremento de pobreza, sino porque el valor de las casas, como nos vendieron en pleno auge de lo que es la construcción, es todo un mito. Es todo un mito. ¿De acuerdo? Y hay que enfrentar a la situación que viene. Entonces, mucha gente está vendiendo sus casas, sus viviendas con precios desorbitados. Y no van a conseguir vivienda. O sea, va a ser difícil que lo vendan. ¿Vale? Ya que sé con gente con bastante capital. Pero que la gente joven se empeñe para comprar una vivienda, que eso va a ser cada vez va a haber menos. ¿De acuerdo? Va a haber menos gente con menos dinero para poder comprar cosas. Y esto va a ser así, ¿vale? Y sobre todo porque estamos en pleno colapso social. ¿De acuerdo? Explicado esto, vamos a seguir. Transporte. A medida que el colapso se vaya ocurriendo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta de que va a hacer falta hacer cambios muy importantes, ¿vale? Esos cambios, digamos que lo lógico sería reducir el número de coches, de vehículos, ¿vale? Se habla mucho del coche eléctrico, pero lo correcto sería que el coche eléctrico fuese solo necesario el 10% de lo que es el parque global. Si en España en estos momentos hay un 26 millones de vehículos, solo nos haría falta, para ir bien, un 10% de los coches actuales. Y todos los coches actuales deben ser compartidos. No, ninguno debería tener propietario, sino debería ser coches de bien común. ¿De acuerdo? El transporte pesado seguramente habrá el mínimo posible. ¿De acuerdo? Se intentará, habrá menos transporte de mercancías por carretera. Los habrá, pero habrá menos. ¿De acuerdo? Puesto que, como hemos comentado, lo importante y lo esencial va a ser el autoconsumo. El tren de transporte va a ser el tren de persona y el tren va a ser lo más como transporte y lo que es llevar el pasajero va a ser lo más extenso, ¿vale? Y lo más desarrollado que haya, ¿de acuerdo? Incluso se va a mejorar lo que es el transporte por vías, ¿vale? El avión se va a utilizar lo mínimo posible hasta que mejore la tecnología. O sea, se va a utilizar mínimamente hasta que mejore la tecnología, ¿vale? Y lo que más se va a usar va a ser bicicletas y patinetes eléctricos. Eso es lo que se va a utilizar, ¿vale? Y sobre todo tenemos que entender que esto no pueden ser utilizados para el lucro, ¿vale? Y no pueden ser utilizados ninguno de estos aspectos, ni los coches eléctricos, ni los camiones, ni los trenes, ni los aviones para crecer económicamente. El crecimiento económico tiene que desaparecer. Tenemos que generar nuevas sociedades, ¿vale? No tan complejas como actuales, sino más simples. Vamos a seguir hablando del tema. Vale, sobre todo, como hemos dicho antes, la autosuficiencia tiene que ser incluso por otra parte, no solo energética, sino también alimentaria, ¿vale? Tenemos que ser autosuficientes energéticamente y autosuficientes pues eso, en la alimentación, ¿de acuerdo? Tenemos que empezar a pensar que podemos ser eficientes haciendo agricultura en vertical y utilizando lo que es automatización, ¿vale? Con esto podemos ser muy eficientes y aparte protegernos de lo que son daños meteorológicos, ¿vale? La agricultura tendrá que ser localmente y tendrá que ser diversa, ¿vale? Igual que la ganadería tiene que ser diversa. No podemos descartar cosas como lo que es el cultivo urbano
Y sobre todo tenemos que pensar en el cultivo ecológico, dejar de tratar la tierra y la agricultura actual como lo estamos haciendo ahora, actualmente, ¿vale? Mediante la agricultura industrial, echando fosfatos, en fin, envenenando la tierra, ¿vale? También tenemos que ser respetuosos con los ciclos vitales, ¿de acuerdo? Hoy en día no lo hacemos. Tenemos que ser respetuosos con los ciclos vitales, sobre todo los ciclos de animales, ¿de acuerdo? No podemos si un animal tiene 15 años de vida, no podemos en 2 cogerlo y matarlo y llevarlo para comer, ¿no? Hay que respetar sus ciclos vitales, ¿vale? Y también tenemos que pensar en la tecnología actual, ¿vale? Para cultivar, por ejemplo, como es la aquaponio y la hidroponía, ¿vale? Hago referencia sobre el problema de la agricultura en 2 vídeos, ¿vale? Uno es el futuro de la agricultura en Valencia, que estoy aquí, y luego es el futuro de la agricultura en la GMSI. Si encontrar más información sobre respecto a la agricultura en estos 2 vídeos. Y vamos a hablar de la energía, vamos a hablar de la energía, ¿de acuerdo? Tenemos que ser, como he contado antes, tenemos que ser autosuficientes energéticamente. A lo que tenemos que buscar las formas más eficientes de generar electricidad. Una de las formas más eficientes que he encontrado y que puede dar, vamos a ver, tasas de retorno energético tiene, ¿vale? No podemos dejar de usar energía fósil, ¿vale? Pero hay que usar la energía fósil la mínima posible, ¿vale? Y una de las formas de generar energía más eficientes que he encontrado es los campos termoeléctricos, ¿vale? Creo que es una de las ideas que podemos poner prácticamente en marcha ya en lo que es nuestra Comunidad Valenciana, en nuestra ribera, ¿vale? Y sería una muy buena idea hacerlo lo antes posible y ya. ¿De acuerdo? Antes que utilizar aerogeneradores, perdón, o utilizar la energía de motores o aerogeneradores de bueno, que son marea motriz, ahora me sale la palabra, creo que es mucho más eficiente usar campos de termoeléctricos, ¿vale? Incluso placas solares también estaría muy bien, de utilizar lo que es placas solares. Estas son las ideas que veo yo que son mucho más eficientes. ¿De acuerdo? Siempre pueden surgir ideas a mejores, ¿vale? De aquí a llevar el proyecto en marcha, pero de momento veo que estas son las 2 alternativas mucho más eficientes que podemos emplear. Luego, tenemos que entender de una sociedad compleja, lo que es una sociedad compleja a una sociedad simplificada, ¿vale? Tenemos que hacer cambios muy profundos, ¿vale? Tenemos que hacer cambios económicos, culturales, de toma de decisiones, ¿vale? Y sobre todo hacer cambios estructurales, ¿vale? Cuando hablamos de estos cambios económicos, culturales, de toma de decisiones estructurales, esto tiene que pasar por un sistema de toma de decisiones. Los cambios se tienen que producir porque tiene que haber un sistema de decisiones que lo haga. En este caso disponemos de un sistema que es la cual todos lo llamamos política, un sistema político, ¿vale? A lo cual el sistema actual es totalmente inútil, es incapaz de solucionar problemas, ¿vale? Es un sistema muy complejo, incapaz de solucionar los problemas. Al contrario, lo único que hace es agravarlo. Lo que está haciendo es agravar más los problemas que vamos abocados, ¿vale? Ya sea porque existe un capital en el cual existe un capital y unos intereses dentro de una estructura social, ¿de acuerdo? Existe una estructura social, una diferencia entre ricos y pobres, pero esto ya no sucede solo entre ricos y pobres, sucede entre aquellos que tienen más estudios y aquellos que tienen menos estudios, ¿de acuerdo? Hay una diferencia estructural por todas partes. Y luego vivimos un sistema de lucro y escasez, en el cual aquellos que tienen, digamos que tienen más, les viene muy bien que haya un sistema de lucro y escasez para ellos permanecer en el poder, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que pensar de que vivimos un sistema que es incapaz de solucionar problemas. De esto ya hemos hablado, ¿vale? Es más, creo que hago referencia en la charla del crecimiento cero, la renta mínima vital, hago referencia sobre ello, ¿vale? Hago una especie de estructuración sobre todo esto que hemos estado hablando. Aparte, tenemos que entender que vivimos un sistema que no tiene
formas de autocorrección. No tiene formas de autocorrección, ¿vale? Lo que sí tiene son sistemas de autoprotección. Hablamos de la educación, de la publicidad y medios de comunicación. Y constantemente están autoprotegiendo el sistema, ¿vale? Y dentro del sistema de autocorrección, ¿tenemos algún sistema? Pues la única referencia que hay, ¿vale? Es la ventana, lo que es la ventana de Overton, pero esta ventana es totalmente inútil, ¿vale? Porque tarda mucho en la ventana, lo que es la ventana de Overton consiste en que la gente empieza a quejarse de algo, los medios de comunicación empiezan a protestar también. Entonces hay durante un tiempo donde la gente digamos de que protesta, cambios, salen por los medios de comunicación, y es cuando el gobierno toma las decisiones de hacer cambios. Esto es muy difícil que se produzca hoy en día, ¿vale? En muchas ocasiones se recogen firmas para hacer cambios, pero esto no llega a ninguna nada. Por lo tanto, digamos que el sistema de autocorrección podríamos poner la ventana de Overton, pero como totalmente, digamos, en fin, para llegar a cambiar algo es un suplicio. Es un suplicio, es algo, en fin, no llegamos a solucionarla porque se tarda muchísimo en llegar a conseguir algo, y a veces no tienes ni el apoyo de los medios de comunicación, a lo que no puedes hacer nada. ¿Vale? Es en el caso que nos pasa a nosotros, que no tenemos el apoyo de los medios de comunicación, a lo que llegar a un debate social, ¿vale? Que la gente pueda hablar o protestar sobre ello, se convierte casi en imposible y no puede ser, ¿vale? A lo que llegar a hacer cambios requiere en fin, el apoyo de mucha gente, y esto por desgracia no sucede. O sea, de la información, de que haya información correcta, que la información llegue a todos, que luego los medios de comunicación, en fin, se hagan cargo de esta y que luego intervenga para hacer el cambio frente al gobierno. Esto no sucede, ¿de acuerdo? Esto no sucede, o sea, es muy difícil que suceda. Y cuando ha sucedido, por ejemplo, por ejemplo, con la lucha de la igualdad entre matrimonios del mismo sexo y tal, tarda muchísimo. Tardan años, incluso décadas en poder suceder esos cambios. ¿De acuerdo? Entonces, no hay sistemas de autocorrección. ¿Vale? Nuestros sistemas de opción no tienen sistemas de autocorrección. Es más, tienen muchos sistemas de autoprotección, pero de autocorrección prácticamente no tiene. ¿Vale? Entonces vamos a seguir. Vale, a lo que tenemos que entender que hoy en día, cuando hablamos de democracia, en la democracia se supone que hay un representante político, ¿vale? Que lleva todo lo que tú piensas o todo lo que tú entiendes. Por ejemplo, yo estoy preocupado por el tema del agotamiento energético. Pues vete tú al ayuntamiento de GMSI y coméntales el tema del agotamiento energético. ¿Sabes cómo vas a salir? Pues como tonto. O sea, como si no hubieses dicho nada. Pues esto está pasando a nivel estatal, ¿vale? Muchos científicos, muchos académicos, ¿vale? Están yendo a los partidos políticos comentándoles los problemas que existen, y cuando salen o cuando terminan de comentar quedan como tontos. O sea, no han hecho nada. O sea, nadie se escucha. Pues imagínate que yo ahora mismo voy al ayuntamiento y les digo, mira, yo preparándonos que para el 2025 hay un colapso energético, ¿vale? ¿Vosotros sabéis el caso que me van a hacer? Ninguno. Pues por esto que estoy por aquí. Por esto que estoy por aquí. ¿De acuerdo? Hablando por aquí. Y no voy al ayuntamiento a ninguna reunión del ayuntamiento, a sala del ayuntamiento, a decir, que para 2025 viene. ¿Vale? Porque, como he dicho, la gente, los políticos no están preparados para solucionar problemas. Ni están preparados ni están solucionando. Es más, tienen muchos intereses propios que guardar y proteger. Y eso les hace ineficaces a la hora de solucionar problemas. ¿Vale? Aparte, como he dicho, son sociedades, como explico aquí arriba, ¿vale? Todos los partidos políticos, da igual el orden, da igual, ¿vale? Que sea, como podemos ver, ni comunistas ni extrema derecha, ¿vale? Todos son sociedades clientelares, ¿vale? Porque yo he estado en Podemos, cuando estuve en Podemos, y más o menos es lo que sucedió en algunos aspectos allí en Podemos, sucede en todos los partidos. En este caso, me refiero a un ejemplo, ¿vale? La semana de todos de GMSI. No se quiso poner en lo que es en
lo que es en el plan político, la eliminación de la fiesta taurina, porque no tenía miedo de perder votantes. ¿Vale? Pues esto sucede en todos los partidos. Es un pequeño ejemplo, ¿vale? Aparte, todos los partidos son sociedades clientelares, como comentaba antes, ¿vale? De personas, empresas y bancos también, ¿vale? Donde hay intereses económicos. Aquí en la GMSI también sucede lo mismo, ¿vale? Dentro de que ese Partido Socialista, Partido Popular, ¿vale? En los partidos nuevos a lo mejor hay menos, pero también hay intereses clientelares entre la gente del mismo partido y luego gente que están alrededor, ¿vale? Del partido. Hay intereses económicos, ¿vale? Ya sean empresariales o infraestructuras, que les convienen infraestructuras, hay intereses económicos, ¿vale? A lo que cuando tú vas a hacer algo que va totalmente en contra del orden establecido, lo que primero que te vas a encontrar es uno. O sí, pero luego hacen lo que les da la gana, ¿vale? Porque yo hace mucho, cuando empezamos a hablar, cuando se presentó Pere Blanco a Esquerra Unida, ¿vale? Me acuerdo que empezamos a hablar en una de las charlas que fui, empezamos a hablar sobre el sistema antieconómico que tenemos, sobre la deuda, en fin. Y el hombre sí me habló sobre hay problemas del sistema económico y tal y cual, pero luego tú los ves quejarse o protestar o hacer algo en contra del orden establecido, no. Siguen el mismo modelo social como el actual, ¿vale? Y de lo otro que estuvimos hablando ya se han olvidado, ¿vale? Ya no es que tengamos un sistema que nos lleve a una deuda perpetua, nos lleve a un sistema de escasez, eso ya se olvida, ¿vale? A lo que no hay una lucha, ¿vale? De la izquierda, ¿vale? Lo que hay es unos intereses de ganar o de mantenerse, ¿vale? Pero no hay una lucha en contra de mejorar la sociedad. No hay un interés real. Se dice, sí, se comunica, pero luego se hace lo que se hace. O se dice lo que se dice, ¿vale? El calentamiento global, por ejemplo. Se habla de calentamiento global, pero se atribuye al plástico. No se habla de las emisiones de CO2, ¿vale? Yo me veo películas o veo calentamiento global, pero ves hablar del plástico. No, pero el plástico. Sí, el plástico contamina, pero es que no es la principal causa de las emisiones de CO2 del calentamiento global. La principal causa del calentamiento global es la producción de energía, el consumo de energía que hemos hecho durante estos siglos, estas décadas. Es lo que se ha llevado al calentamiento global. De eso no se habla, ¿vale? Vamos a ir terminando ya. Hola, soy Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC y profesor asociado a la Universidad Rey Juan Carlos. Mi nombre es Clara Mejías y soy graduada en Ciencias del Mar y actualmente doctoranda por la Universidad de Alicante. Mi nombre es Emilio Santiago, soy doctor en Antropología, profesor de Filosofía en la Universidad de Zaragoza e investigador ecosocial. Mi nombre es Edu Herrera y formo parte de Ecologistas en Acción. Me llamo Luis González Reyes, soy doctor en Ciencias Químicas. Mi nombre es Blanca Rival y soy la coordinadora de Amigos de la Tierra. Le pido al Gobierno de España que abandone el Tratado de la Carta de la Energía porque blindar los intereses de los combustibles fósiles en la década decisiva para luchar contra el cambio climático implica cometer un crimen generacional. Porque le somete a los intereses de las grandes empresas transnacionales y le deja atado de pies y manos para ocuparse del bienestar de las personas, sobre todo en un momento de crisis ecológica y social de la que solamente podemos salir gestionando la energía como un bien común. Estamos en una emergencia climática. Y en una emergencia climática de tal calado que necesitamos una transición energética hacia las renovables y un descenso en nuestro consumo de energía. Y este tratado lo impide. Porque obliga al Estado a pagar compensaciones millonarias por medidas legítimas. España ya ha sido condenada a pagar más de 1.000 millones de euros, pero esta cifra podría superar los 8.000 millones de euros. Porque blinda el negocio y la industria de los combustibles fósiles y pone en peligro una verdadera transición energética que sea verde y que sea justa. Quiero expresar mi rechazo al Tratado de la Carta de la Energía por considerarlo que va en contra de la evidencia científica que muestra las acciones que hay que tomar para converger en los objetivos de la Cumbre de París y en la transición ecológica, en la transición energética, en la transición social necesaria para mitigar el cambio climático. Bueno, pues habéis visto ya un poquito lo que es la carta, respecto a la carta climática.
Comentaros. Hay 6 motivos para abandonar o nunca el tratado sobre la Carta Energética, ¿vale? 1. Facilita costosas demandas contra gobiernos que luchan contra el cambio climático. O sea, hay un tratado que se firmó, ¿vale? Creo que fue en el año 95. Hasta ahora el gobierno español no ha dado interés de... O sea, habla de bueno, da igual. Habla de volvernos de calentamiento global, o sea, de empezar a disminuir las emisiones de CO2, pero no tiene... En fin, se han hecho cambios en esta carta, ¿vale? Pero ha sido para proteger a las empresas, no para protegernos a nosotros mismos, a los ciudadanos, ¿vale? O para disminuir el consumo de energía, no. Ha sido para proteger a las empresas esos cambios, ¿vale? Y esos cambios han sido para poder tirar a los estados. O sea, nosotros hemos... Es que es muy gracioso. Hemos blindado más la carta. El gobierno hace no creo si fue un año o 2, o una cosa así, un año creo que fue. Lo que hizo fue blindar más la carta para que las empresas puedan tirarnos a nosotros, al Estado, a juicio, por un juicio privado, ¿vale? Hacer un juicio privado y hacernos pagar a todos nosotros multas desorbitadas. En este caso hemos pagado 1.000 millones de euros no sé, no dicen qué empresas, ¿de acuerdo? No dicen qué empresas. Pero hemos pagado más de 1.000 millones de euros y podemos pagar 8.000 millones de euros a unas empresas, ¿vale? A las cuales hemos dicho, mira, aquí no podéis hacer tal. O sea, al final nos está costando dinero, ¿vale? Esta carta nos está costando dinero. El tratado de inversión se ha generado más demanda de inversión hasta la fecha. O sea, en fin, buscar información sobre este tratado, ¿de acuerdo? Por internet y os informáis bien, ¿vale? El Tratado de la Carta de la Energía es un gran obstáculo para esta transición. Protege las inversiones en el suministro de energía, incluidas las minas de carbón, la extracción de petróleo y gas, oleoductos, refinerías y centrales eléctricas. El tratado permite que las empresas de energía impugnen casi cualquier medida estatal que afecte las ganancias esperadas del inversionista. Las disputas legales de este tipo no se resuelven en los tribunales nacionales, sino en audiencias de arbitraje privadas, no transparentes. Se están otorgando premios por valor de miles de millones de euros de los contribuyentes contra los gobiernos. Los inversores pueden incluso reclamar y recibir una compensación por los beneficios futuros esperados. ¿De acuerdo? Las empresas de energía están utilizando el Tratado de Carta para ralentizar la transición de los combustibles fósiles. Por ejemplo, la petrolera británica Rockwater, ¿vale?, está demandando a Italia por prohibir la extracción de petróleo en las aguas costeras del país, reclamando 7 veces la suma de la compañía que la compañía invirtió inicialmente. ¿De acuerdo? Vamos a seguir hablando de esto. La empresa británica de energía Ascent Resources está demandando a Eslovenia por exigir que la empresa lleve a cabo una evaluación de impacto ambiental antes de comenzar las explotaciones de gas con fracking. En los Países Bajos, el operador de una central eléctrica de carbón ha iniciado procedimientos legales en virtud del tratado ¿vale?, contra la ley de eliminación de carbón del gobierno holandés, exigiendo, al parecer, 1.000 millones de euros en compensación. ¿De acuerdo? Es el tratado de inversiones más peligroso del mundo. En fin, y cada vez hay más gente. ¿De acuerdo? Aquí veis una gráfica. Demandas de inversores. El 2001, vemos aquí la demanda. 2016. Bueno, cada vez hay más demanda. Como veis, hasta los mismos gobiernos son inútiles frente a lo que es el capital. Manda. Es el capital quien manda, ¿vale? El capital es quien compra a los políticos. ¿De acuerdo? Y es así, ¿vale? El sistema político está totalmente amañado y hay que entender lo que es esto. Esto es así, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos queda? Nos queda ya terminar. Por supuesto. No, hay que tener en cuenta, ¿vale? Y de esto ya hemos hablado. Esto hemos hablado en otros vídeos. De que hay que pensar en buscar
nuevas formas de tomar decisiones, ¿vale? Nuevas formas de gobernarnos, ¿vale? Sobre todo tenemos que empezar a hablar de democracia directa, ¿vale? Hay partidos como pueden ser Partido Socialista o Izquierda Unida que han empezado a hablar en la GMSI de democracia directa, pero nunca lo han aplicado. No, o sea, lo que ellos han hablado de democracia directa no deja de salir de los términos actuales de cómo funciona el sistema, ¿vale? Vivimos un sistema donde los políticos son los partidos políticos quienes mandan, no son los representantes políticos, ¿no? Son los políticos, partidos, ¿vale? Una cosa es que haya un representante político que te puede representar a ti, puede presentarse, ¿vale? Y otra cosa es que hayan partidos políticos que son verdaderas sociedades, organizaciones clientelares y con intereses. Y sobre todo, pues como veis, están en manos de los poderes económicos, ¿vale? Y esto hace que los problemas que estamos teniendo se agraven y que no lleguemos a solucionar todo lo que nos está viniendo, ¿vale? O lo que nos está a punto de suceder, lo que nos puede suceder, ¿de acuerdo? Necesitamos eliminar toda la sociedad compleja, o sea, tenemos que eliminar la sociedad compleja y hacer sociedades más simples. El problema es que todo esto no va a poder suceder, ¿vale? Hasta que no nos llegue el colapso. O sea, nosotros cuando hablamos del colapso entendemos, o sea, lo que hacemos es avisar. Yo por mi caso yo hago esto para avisar, ¿vale? Pero yo no dejo de ser consciente de que todo lo que yo hago prácticamente es inútil. Pero tengo que hacerlo. ¿Ve? Pero soy consciente de que hasta que no colapsemos no va a haber ningún cambio social. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, primero, la gente está totalmente desinformada, la gente no se mueve para nada. Uno de los problemas que tenemos los activistas es que no tenemos gente que nos eche una mano, ni gente que esté predispuesta a unirse a movimientos sociales para hacer estas cosas, para hacer protestas. Cada vez hay menos. Cada vez hay menos gente predispuesta a hacer lucha social. El sistema sí se ha encargado de eliminar la forma de esas ganas de hacer cambios sociales, ¿vale? El sistema se ha encargado de hacerlo mediante publicidad. Vosotros diréis, mediante publicidad. La publicidad es una forma muy importante. La publicidad está en los medios de información, ¿vale? Hay medios de información que no son sistemas de formación o de información, son sistemas de publicidad. Lo que hacen es mantener el orden establecido, seguir manteniendo o sustentando la forma de pensamiento, ¿de acuerdo? En la GMSI tenemos Alberca, tenemos la BEU, tenemos diferentes medios de comunicación que no son sistemas de comunicación, son sistemas de publicidad. Publicitan el orden establecido, ¿vale? Yo cuando veo Alberca lo tiro a la basura, o la veo a la basura, ¿vale? Porque dicen periódicos que informan de todo lo que es la localidad. No, son periódicos, no, son revistas de publicidad que mantienen el orden establecido, el pensamiento establecido. No van más allá, ni cuestionan el sistema, no van más allá, ni lo cuestionan, ni se implican en nada. Eso, están bajo el poder económico, ¿vale? Están bajo la cultura, entonces, como no hay forma de sacarlos de donde, es que no sé cómo explicárselo. Están bajo control social, bajo control de los que mandan, en pocas palabras, digámoslo así, ¿vale? Del interés. Entonces, necesitamos nuevas formas de tomar decisiones, como he dicho, y nuevas formas de democracia directa. Y hacer sociedades más simples. Tenemos que dejar esta sociedad que es muy compleja, muy complicada, la cual, al ser tan compleja, nos impide hacer cambios importantes, ¿vale? Y hasta que, como he dicho antes, hasta que no llegue el colapso, hasta que no colapsemos, va a ser imposible que lleguemos a hacer cambios realmente profundos. ¿De acuerdo? Por desgracia, no nos queda más remedio que colapsar. Vamos a colapsar porque el sistema es incapaz de solucionar los problemas que tenemos, pero sin el colapso no podemos hacer sistemas, o sea, no podemos hacer cambios profundos, ¿de acuerdo? Entonces, no voy a seguir hablando del tema, ¿vale? Lo que me conozcáis o lo que tengáis, sepáis cómo localizarme, o si lo que me conozcáis podemos hablarlo fuera de lo que es
sea, fuera lo que es, en fin, podemos hablar por la calle y tal, y cualquier cosa que, si a alguien le interesa lo que digo, o queréis que vaya a hablar sobre, prepare una charla más o menos y que, pues estoy dispuesto, como he dicho yo, estoy dispuesto a ir, ¿vale? Y hablar sobre cualquier aspecto del, ya sea de cambios que necesitamos hacer o del colapso, ¿vale? Uy, se ha ido la página, se ha ido, vale, no pasa nada. Entonces, como he dicho, estoy dispuesto a ir y nada, pues como he comentado antes, esta es la última charla que hago, ¿vale? Es el último vídeo, está todo dicho ya. Lo que sí pido es que me ayudéis a difundir, puesto que como más o menos ya me he explicado, estas cosas, los medios de información no la van a difundir, los medios locales no la van a difundir, por lo que ya he comentado antes. Y en fin, nada más que comentar, nada más que explicar, ¿vale? Más cosas, pues me paráis y decís, Quique, tal, hablamos, o ven a tal sitio y haz una charla o cualquier cosa, ¿vale? Yo estoy ahí. Pues nada, pues en fin, espero que os haya gustado, que toméis, que os haya resultado interesante todo esto que os he dicho. Si es así, que me ayudéis a difundirlo, ¿vale? Y nada, pues nos vemos pues por ahí. Hasta entonces, nos vemos. Chao.